Buenas noches. Eh, en esta oportunidad me ha tocado analizar el paper eh, titulado Predicción de la temperatura de la herramienta y la viruta en el mecanizado continuo e interrumpido. Dicho autor ha sido Ismail Lazoku y Yusuf Altinas. El trabajo es como parte del curso de análisis avanzado de proceso imaginado en la maestría de gestión del diseño y manufactura. El resumen de este paper trata sobre representar un modelo basado en el método de referencia finita, para lo cual se va a analizar mediante el método modelado a partir de transferencia de calor, ¿no? Se van a calcular las variaciones tanto de la temperatura, tanto para la viruta, tanto como para la herramienta de corte, ¿no? Se digitalizará en pequeños elementos la variación de viruta, en los cuales se va a utilizar soluciones aproximadas, métodos numéricos, de los cuales se va a solucionar mediante el método de diferencias finitas. Los modelos matemáticos resultados de la simulación son contrastados satisfactoriamente con el experimento. Y para poder contrastar estos resultados dados por el paper, vamos a proceder a crear un modelo también desarrollado en el programa MATLAB. Durante mucho tiempo se ha venido estudiando el mecanizado y más en la temperatura que se puede generar en la herramienta como en la viruta, ¿no? Y tenemos precedentes de personas que durante años anteriores han estado tratando de determinar y estudiar dichas variaciones, ¿no? Por ejemplo, Taylor en el año 1907 hizo investigaciones sobre las temperaturas que se generan en dichas operaciones, ¿no? Entre la viruta y la herramienta. Tiger y Chao, ellos dijeron de que la temperatura se compone de dos componentes, ¿no? O sea, hay dos zonas muy importantes, que la zona primaria y la zona secundaria. Lower y Chao realizaron un procedimiento analítico simple para calcular la temperatura, en la cual dicen de que el calor es constante en la cara del prendimiento, ¿no? Se me prende la viruta. Uzi y Toulouse utilizaron un método de diferencia finita para predecir la distribución de la temperatura, ¿no? Es una diferenciación, que es lo que vamos a estudiar o a analizar a continuación. Smith y Armajo calcularon la temperatura en el corte ortogonal con un enfoque de diferencias finitas. Comenzando con el análisis del paper en mención, lo primero que tenemos que saber de que se va a analizar en un corte ortogonal, ¿no? ¿Qué es un corte ortogonal, ¿no? En el mecanizado se define como un corte ortogonal aquel donde el filo de la herramienta forma un ángulo de 90 grados con respecto a la dirección del avance, ¿no? Tenemos la herramienta, la pieza y la viruta, ¿no? Y viéndolo en forma ortogonal, vamos a tener así hasta la viruta, la herramienta, la pieza, en la cual el expresor es despreciable, se considera infinitamente delgado. En el modelo cortozonal hay varias cosas que tenemos que resaltar, ¿no? Tenemos la superficie lisa, ¿no? La superficie lisa que se genera después de cortar, la viruta que es arrancada de la pieza, ¿no? El plano de cizallamiento, ¿no? Tenemos el ángulo de cizallamiento que se genera aquí, ¿eh? Y todo ello para poder ir avanzando en el análisis. Vamos a trabajar y vamos a definir
dos zonas muy importantes para el análisis, que en el corte tonal se generan las mayores temperaturas se generan en dos lugares importantes, que es la zona o el plano de cizallamiento, en el cual está determinado por la zona de formación primaria, que es la que está encerrada en un rectángulo, donde hace contacto la viruta con la herramienta, es llamada como zona de formación secundaria, que también la temperatura se genera en dicha zona, ¿no? Y una tercera zona, que es la parte de aquí, que no maneja el análisis. El calor generado en la zona de formación primaria y secundaria. Se supone que el proceso tiene una geometría de corte ortogonal, como ya lo vimos anteriormente, y la viruta se cizalla a partir de la pieza en un plano de corte infinitamente delgado. El calor generado por la unidad de profundidad de corte en la zona primaria y secundaria se van a dar de la siguiente manera, con la siguiente ecuación. Dado de que el calor, la temperatura en la zona primaria y secundaria son condiciones de frontera, tenemos que calcularlo, ¿no? Y para ello se ha utilizado en el paper varias formas, ¿no? En la cual dice que el calor generado en la zona primaria y secundaria va a ser igual a la fuerza de cizallamiento en el plano de corte multiplicado por la velocidad a lo largo del plano de corte. También va a ser igual el esfuerzo cortante en el plano de corte, que va a multiplicar al espesor de la viruta cortada en el instante por la velocidad de corte multiplicado por el coseno del ángulo de cizallamiento entre el seno del ángulo de corte multiplicado por el coseno de la diferencia del ángulo de corte menos el ángulo normal de cizallamiento. Y todo esto multiplicado por el calor, la temperatura que se forma en la longitud de la viruta con la pieza. El aumento medio, otra condición de frontera que tenemos que utilizar es el aumento medio de la temperatura de la viruta por unidad de profundidad de corte debido al cizallamiento. ¿Vale? Esta temperatura que vamos a la variación de temperatura que vamos a calcular también es un dato que nos va a servir para la condición de frontera al momento de que calculemos la variación de la temperatura, ¿no? En la cual nos dicen de que el aumento medio de la temperatura de la viruta por unidad de corte está dada por el calor generado en la zona de formación primaria y secundaria, que se calculó anteriormente. Todo eso multiplicado por 1 menos x, que va a ser la proporción de flujo de cizallamiento de entrar en la que trabaja, dividido entre la densidad de la masa, en este caso de la pieza de trabajo, por la capacidad de calor específico, multiplicado por el espesor de la viruta por taxonomamente y multiplicado también por la velocidad de corte. Ahora bien, el calor generado tanto en la forma en la zona primaria y secundaria son utilizadas como fuentes de calor en la solución, ¿no? Y todo ello, ¿no? Se puede verificar en la siguiente gráfica, ¿no? El calor que entra en X, si discretizamos, sacamos un elemento, por ejemplo, de la viruta, vemos que hay un calor que entra en X
un calor que entra en Y, ¿no? Un calor que sale de Y menos diferencia de Y, ¿no? Un calor que sale también de X menos diferencia de Y. Tanto para la viruta, como vemos acá, como la herramienta. La viruta será trabajado en cada coordenada polares, ¿no? Para un, no, perdón, la herramienta será trabajada en coordenadas rectangulares y la herramienta será trabajada en coordenadas polares. Bueno, ahí lo vemos mejor, ¿no? Para poder aproximar el elemento utilizando método numérico, utilizando diferencia finita, lo que se trata es de la longitud de la viruta que tenemos, en este caso la longitud L, vamos a dividir en pequeñas diferencias. En este caso, estamos hablando del eje X, va a ser unas diferencias en X y una diferencia en Y. Asimismo tenemos para la viruta. Bueno, el modelado y el algoritmo del cálculo para los campos de temperatura de la viruta y la herramienta en estado estacionario. Es bien sabido que sobre la base de la primera ley determinada, el balance de energía sea de la siguiente forma. Suponiendo que la conducta no varía en el medio, el equilibrio del calor opuesto descrito puede ser escrito como sigue, ¿no? Para poder convertirlo y trabajar con diferencias finitas. La segunda derivada de la temperatura con respecto a X más la segunda derivada de la temperatura con respecto a Y más eh, el calor generado entre K, que es la conductividad térmica, va a ser igual, ¿no?, a la derivada de la temperatura E, ¿no? Este símbolo que es la difusividad térmica por la derivada del tiempo. Haciendo el modelo para la temperatura o la viruta, podemos decir que lo podemos describir de la siguiente forma para poderlo aproximar en ecuaciones de diferencia, la ecuación diferencial para aproximarlo en diferencia mediante la ecuación siguiente. La ecuación de ecuación diferencial puede ser descrita de la siguiente forma, para lo cual el medio continuo lo vamos a discretizar en nodos, ¿no?, diferentes nodos, y vamos a tener también unas mallas que van a ser las que vamos a hacer dividir. Según vemos en la gráfica adjunta, los nodos van a estar representados como las interacciones de M, N, para los cuales van a tener unas fronteras, no contorno, en el cual en la parte superior va a ser N, N más 1. En la parte inferior del nodo va a ser igual M, N menos 1. En la parte derecha va a ser N más 1, N. Y en la parte izquierda va a ser N menos 1, N. Dicha lógica nos va a servir para el momento que nosotros queramos hallar las temperaturas, teniendo la temperatura de uno, teniendo como fronteral las temperaturas de los contornos. Entonces, puede ser descrito en la siguiente ecuación. Ahora bien, para proceder a explicar el método por diferencia finita, vamos a
vamos a enmarcarnos en los siguientes pasos. Lo primero que tenemos que hacer es dividir el espacio considerando una serie de elementos cuya propiedad viene representada por un punto central, que es el nodo, ¿no? Pues vamos a discretizar el elemento que vamos a calcular por el finita, ¿no? A través de nodos. Luego hacemos la aplicación del balance de energía a cada elemento, obteniendo la ecuación característica de cada uno. Y lo hacemos con los nodos de contorno, como vimos anteriormente. Luego hacemos la resolución simultánea de todos los balances para obtener el perfil, mejor dicho, para obtener la temperatura, ¿no? Ponemos todas las ecuaciones, ¿no? Lo resolvemos simultáneamente para las temperaturas en la que vamos a calcular. Y por último, si en el caso lo requiere, se calcula el flujo de calor con la ley de Fourier y el coeficiente de temperaturas. Como habíamos dicho, el primer paso consiste en dividir el espacio considerando una serie de elementos. Y el propiedad viene representado por tenemos una placa en este caso, o la viruta que se destruye, y vamos a dividirlo, ¿no? Y obteniendo como ello, para ello, en el medio de la división de los nodos, que son de color verde. Y en cada nodo va a haber dependiendo como la cantidad en que se divide, va a haber una variación en X y una variación en Y. Y también tenemos para los contornos, en el caso no tengamos, tenemos para las esquinas que nos dan las diferencias finitas se representan cada nodo con la siguiente ecuación. En este caso la temperatura, la temperatura de IJ, que va a ser el nodo en estudio, cualquiera de ellos, va a estar dado por la temperatura de I, J más 1 más la temperatura de I más 1J más la temperatura de vamos a sacar la temperatura de IJ va a estar dado por la temperatura de I, J más 1 más la temperatura de I más 1, J más la temperatura de I más 1, J más la temperatura de I, J menos 1, y todo esto entre 4. O sea, mejor dicho, la temperatura en cada nodo va a estar dado por la temperatura del nodo superior más la temperatura del nodo inferior más la temperatura del lado derecho más la temperatura del lado derecho, lado izquierdo, y todo esto dividido entre 4. Posteriormente se calculan las temperaturas en cada nodo, ¿no? Dependiendo de cómo sea la discretización, el número de nodos, vamos a tener a mayor nodo, vamos a tener más ecuaciones que resolver, ¿no? Y también las soluciones son más exactas. En este caso vemos un ejemplo, ¿no? En los cuales mediante un nodo que es IJ, vemos de que arriba la parte donde va a tener I, J más 1, la parte de abajo va a ser el nodo I, J menos 1, en la parte derecha va a ser I más 1, J, en la parte izquierda va a ser I menos 1, J. Una vez que tenemos identificado cada nodo con su determinada ecuación, procedemos a colocarlo en forma matricial y volvemos a resolver cada uno. Y luego vamos a hallar las temperaturas de cada nodo, las temperaturas que se van a generar, pero mediante la resolución matemática, ¿no? Todo ello no puede ser un poco difícil de hacerlo, ¿no? ya que a más ecuaciones que se van a generar,
va a ser mucho más difícil. Es por eso que hay muchos software que van a resolver estos tipos de problemas. Eh, Todo esto, este cálculo que se puede, lo vamos a desarrollar de una forma más rápida y más directa mediante el programa MATLAB, para lo cual vamos a crear un modelo, ¿no? que vamos, y vamos a hallar las temperaturas que se generan este, en la viruta, ¿no? En la viruta. Vamos a proceder de la siguiente forma. Primero, vamos a calcular el calor que se genera, o sea, en un sentido, tanto en la zona primaria y secundaria, con la fórmula que se vio anteriormente. Posteriormente vamos a calcular el aumento de la temperatura, también grados centígrados, que nos van a servir como condiciones de frontera o de contorno. Vamos a hallar la definición física de la región a estudiar. Para ello se piden los valores del ancho de la viruta que vamos a tener. Escribimos elementos de esterilización, ¿no? Si vamos a ver en cuántas partes y cuánto no vamos a tener. Posteriormente definimos las condiciones de contorno de la temperatura. La zona primaria y secundaria será a través del cálculo del calor generado, ¿no? y, y la otra condición de contorno va a ser el aumento de la temperatura, que va a ser en una esquina la viruta. Luego se calcula la distribución de la temperatura en la viruta de Pisano, ¿no? Y posteriormente se muestran las gráficas de la temperatura. Todo ello, esto es la secuencia que vamos a seguir para poder desarrollar el programa MATLAB. El código del programa ha sido desarrollado para poder resolver, pues, eh, o calcular las temperaturas, ¿no? de la viruta por medio de las diferencias finitas. El código lo vamos a explicar brevemente a continuación. Hemos creado un programa que se llama MATLAB. Estamos en MATLAB en la parte del script y hemos creado un programa que se llama principal. Primeramente vamos a utilizar las funciones CLC, close, get, para borrar las variables que se han utilizado anteriormente antes de ejecutar el programa, ¿no? En los cuales acá va un encabezado que nos dice de qué trata el programa para calcular las distribuciones de las temperaturas en la viruta. Posteriormente vamos a pedir que al programa poder ingresar las variables que vamos a utilizar, ¿no? En este caso vamos a utilizar para calcular el calor generado en la zona primaria y secundaria. Vamos a utilizar la fórmula de que el calor generado va a ser igual a la fuerza de estallamiento en el plano de corte por la velocidad a lo largo del plano de corte, ¿no? En este caso, o sea, vamos a pedirle FDS y BDS. Vamos a pedir que nos muestre la solución, en la cual el calor generado va a ser igual a la multiplicación de ambos. Posteriormente vamos a calcular el aumento medio de la temperatura, ¿no? Para lo cual vamos a ingresar las variables que se han mencionado anteriormente, ¿no? Que son el calor generado, la densidad del material, la capacidad de calor específico, la velocidad de corte y la explosión de la viruta, ¿no? Todo ello vamos a calcularlo, ¿no? Y
y vamos a tener una temperatura, ¿no? Que va a tener una temperatura de aumento medio. Luego de hallar las condiciones de contorno, ¿no? Vamos a proceder a discretizar, a mallar, ¿no? Para lo cual, primeramente, el programa nos va a pedir la variable A, la cual vamos a ingresar el ancho de la viruta, que va a estar dado en milímetros. Vamos a pedirle la variable B que nos calcule el largo de la viruta. Posteriormente, vamos la variable h que va a ingresar el valor de la longitud, los intervalos, ¿no? En cuántos intervalos quiere que se tenemos longitud ya, en cuántos intervalos queremos de que sea dividido, ¿no? Dicha longitud, ¿no? Tanto en el ancho como el largo, ¿no? Para poder hallar cuántos nodos vamos a tener, ¿no? Eh, eh, También nos va a pedir un valor de la tolerancia, ¿no? Que tiene dicho método numérico, ¿no? Una vez que tengamos ello, ya los, las, las medidas, ¿no? Los nodos, ¿no? De la viruta, vamos a proceder a ingresar las temperaturas, ¿no? Las condiciones de contorno, ¿no? En este caso, la temperatura primaria y secundaria van a ser tomadas del cálculo anterior, ¿no? ¿No? O sea, la temperatura y la temperatura del lado y lo único que nos va a pedir es de que coloquemos la temperatura del lado inferior e izquierdo. Acá se define el dominio, la rejilla, ¿no? El lado izquierdo va a ser el calor generado, el lado inferior el calor generado. Utilizamos la función 0 para completar con 0 los espacios en blanco. Ubicamos la condición de contorno para las esquinas, ¿no? En las cuales ubicamos las condiciones de contorno tanto para el lado superior, para el lado inferior, para el lado derecho y para el lado izquierdo. Cabe notar que el lado inferior va a ser la zona secundaria, el lado izquierdo va a ser la zona primaria, ¿no? A través de for i vamos a darle valores y ubicar las condiciones de contorno. Posteriormente vamos a ubicar los valores en las esquinas, ¿no? Que aunque en el caso de una de las esquinas va a ser la temperatura media calculada anteriormente. Luego se va a calcular los valores residuales y los valores de la función U, que va a ser la matriz en la cual se va a calcular, se van a hallar las temperaturas generadas, ¿no? A través de for, ¿no? For if, ¿no? Vamos, con ello vamos a hallar las temperaturas en cada nodo, ¿no? Y solamente también vamos a tener valor absoluto. Posteriormente, una vez calculado los valores en cada nodo, vamos a pedir que nos muestre un display. Vamos a graficar los valores, ¿no? Vamos a hacerlo de diferentes, 4 gráficas diferentes. Una nos va a mostrar las temperaturas en forma gráfica, ¿no?
con una barra de colores, otra las temperaturas también en forma gráfica en 3D, las temperaturas en forma de mapas también, viendo los colores, ¿no? Con una barra de comparación. Y vamos, se han puesto acá los ejes, los títulos en cada gráfico que se van a ver. Bueno, a grandes rasgos, este es el programa que tenemos calculado, que tenemos. Ahora procedemos a este programa, para lo cual primeramente vamos a calcular el calor general en la zona de formación primaria. Si nos pide la fuerza de estallamiento, en la cual ingresamos 573 newton, que es un valor que nos da el paper. Ingresamos la capacidad de corte de algo, el plano de corte, en este caso de 1.066 metros por minuto, que también en el paper, y por lo cual se calcula el calor generado, que va a ser igual a 610.81.9. Copiamos esto. Ahora calculamos el aumento medio de temperatura en el viruta. Nos piden el calor generado en zona de frontera primaria, que va a ser algo a 610.8180. La densidad del material, ponemos la densidad del material en acero, que son 7.840 kilogramos por metro cúbico. El calor específico de la viruta, 473. Todos estos datos son sacados del paper. La velocidad de corte, que va a ser 22.86 metros por minuto. La expresión de la viruta cortada instantáneamente, que va a ser 0.165 milímetros, con el cual calculamos el aumento medio de la temperatura va a ser igual a 119.3649 grados centígrados. Ahora vamos a calcular la malla, ¿no? Vamos a discretizarlo. Primero nos pide el ancho de la viruta, que va a ser, vamos a poner un ancho de 4 milímetros. El largo de la viruta de 4 milímetros. Nos pide que ingresemos la longitud de los intervalos. Para ver cuántos nos vamos a poner, vamos a darle que el valor de la longitud del intervalo es de 5. El valor de la tolerancia es de 0.001, y nos piden ahora las condiciones de contorno. En este caso vamos a trabajar con condiciones de Newman. En este caso nos pide ingresar la temperatura del lado superior. Le ponemos 50 grados hacia el lado superior. Nos dice que la temperatura del lado inferior y el lado izquierdo ya han sido calculados previamente, en lo cual el lado izquierdo va a ser igual a la zona secundaria, el lado inferior va a ser la zona secundaria y el lado izquierdo va a ser la zona primaria. Nos pide la temperatura del lado derecho, que va a ser 40 grados centígrados, y los valores, no gráficos, los valores de la frontera. La temperatura nos pone una frontera que es 610, y lo he puesto al lado izquierdo, que es la zona primaria, y el lado inferior, que es la zona secundaria, que se lo calculó previamente. El valor de 50 grados para que la temperatura del lado superior, y el lado derecho, que quedó 40 grados que le hemos puesto. Todas estas son condiciones de contorno. También se muestra el gráfico, en el cual podemos observar a través del gráfico de las temperaturas que se han generado en la viruta en diferentes gráficos, en un gráfico en 3D también, que es la solución a través de aproximada con diferencias finitas. Y todo ello
lo podemos ver en la comparación de resultados. Cabe ver de que comparando ambos resultados, primero, el cambio generado en la zona de plan primario sobre el paper fue de 611 y sobre el resultado manual de 110.3018, que no hay mucho la variación en grados centígrados. Datos para dicho cálculo han sido lo mismo. Luego el aumento de la temperatura de la viruta por unidad de profundidad de corte debido a la ensayadura ha sido calculada en el paper de 169 y en MATLAB se ha calculado en 169.349 y la temperatura media en la viruta según los resultados del paper fue de 283. Los resultados medios según los cálculos de MATLAB fue de 295 se presentaron anteriormente. Así cabe destacar que no hay mucha diferencia. En conclusión, podemos decir que a partir de la primera ley de la termodinámica se realizó un modelo numérico basado en el método de diferencias finitas, limitadas. Se presentó las predicciones en estado estacionario, en la viruta, en los campos de la temperatura, ¿no? A través de cortes ortogonales, procesos de cortes ortogonales. Se calculó también la variación de la temperatura en la viruta en estado estacionario, el mecanizado continuo, ¿no?